En la mañana de hoy, mientras iba conduciendo, les voy a contar esto como preámbulo para lo que voy a desarrollar después. Me sale un video de estos propagandistas comunistas de Cuba Información en España. Y quería ver si era ahí donde estaba algo en concreto que yo estaba buscando para el programa de hoy y al final va a ser para el de mañana. Y no era en ese video en particular. Sin embargo, me salió un video de la realidad cubana y lo que tenía de fondo era la canción Era mi aire de Buena Fe. Cuando me salió ese video que no tenía nada que ver con la canción, pero con esa canción de fondo, recordé cuánto me gustaba esa canción. Recordé que por alguna razón me pareció ingeniosa, me pareció poética, me pareció elaborada, como me parecía en ese entonces una parte de la obra de Buena Fe. Otras me parecieron espantosas, facilongas. No todo lo que se hace es bueno, no todos los programas que hago o todos los temas de los que hablo me quedan bien, así que nadie lo hace todo bien. Pero sí les puedo decir que les mentiría si no les dijera que en su significativa mayoría las canciones de Buena Fe de ese entonces, año 2008, 2006, creo que el disco anterior era ese Corazonero, 2006, por ahí en ese rango, ¿verdad? La mayoría me parecía decente. Algunas canciones me parecían francamente buenas, sobre todo distintas en un contexto basura de la creación artística cubana. De los grupos jóvenes que ya estaban teniendo notoriedad, que ya tenían presencia en los medios y que a la gente le gustaba, que al público le gustaba, yo creo que ellos eran los número uno. No tengo ninguna duda de eso. Cuando escuché esa canción, fue como el episodio de las Magdalenas de Proust, porque fue la memoria afectiva. Inmediatamente me retrotrajo a ese periodo de mi vida. Yo tendría 20 poquitos años, 22, 23, en ese rango cuando estaban saliendo esos discos, ¿no? De Corazonero, Catalejo y todos esos discos, ¿no? Y yo recuerdo cómo yo sentía y cómo yo pensaba y cuál era mi concepto sobre el grupo, sobre lo que proponían como grupo y sobre sus canciones. Nadie me puede decir, ni el propio Israel me puede decir, que en ese momento y hasta llegar ahí, probablemente, ellos tenían el compromiso, el vínculo, el abrazo permanente con el gobierno cubano que desarrollaron después. Nadie me lo puede decir, porque no es cierto. Repito, ni siquiera ellos mismos. Eran apenas un grupo más que se había ido abriendo paso en el concierto de voces y de grupos y de productos de Cuba. Fatalismo geográfico mediante, porque eran un par de guajiros de Guantánamo. Habían pasado por la misma universidad en Oriente que pasé yo. Habían llegado a donde estaban llegando en ese entonces, ¿sabes qué? A fuerza de esfuerzo, valga la redundancia, de algo de talento, de ingenio, de ponerle ganas a la vida, ¿verdad? ¿Sabe por qué estoy diciéndole todo esto? Porque inmediatamente que escuché hoy, por azar, por puro azar, esa canción hoy, pensé, ¿qué habría sido de este grupo? ¿Qué habría sido de ellos? ¿Qué habría sido de la relación de ellos y de ese grupo con su público, con la base que fueron sedimentando, si no hubieran tomado la terrible, la espantosa decisión de creer que iban a ser mejores cubanos, mejores artistas, mejores seres públicos o personajes públicos, sencillamente prestándose para vincular su obra, pero de una manera total y absoluta con el proceso, con el sistema y con el gobierno cubano. ¿Sabe por qué pensé en eso? Porque, coño, la cantidad de grupos y la cantidad de artistas que históricamente o se han mantenido al margen o cuando han abierto la boca no han gustado porque han sido sinceros y porque no han ocultado una realidad. Y podemos empezar a hablar desde Pedro Luis Ferrer, podemos hablar de Fran Delgado, con quien ellos grababan y con quien ellos tenían o tienen, no lo sé, una muy buena relación. Artistas que no necesariamente han sido disidentes, activistas,
luchadores por los derechos humanos, porque eso también les corresponde a otros. También un músico y también un cantante y también un deportista tiene su vocación. Pero desconocer lo que está viviendo tu pueblo y sobre todas las cosas, abrazar la causa permanentemente política de los verdaderos causantes de tanta miseria, de tanta exclusión, del éxodo, de la fuga masiva del pueblo cubano, ha destruido una carrera que pudo ser bonita, que pudo ser honorable. Yo recuerdo al Buenafé que vino aquí en la primera ocasión. Yo estuve en ese concierto, yo trabajaba en Telemundo en ese entonces, en el Miami-Dade County Auditorium, y fui a cubrirlo, fue la asignación de ese día, porque era todo un acontecimiento. Había otro feeling, había una complicidad de ellos con el público exiliado, con el dolor, con la cercanía, con el reconocimiento de cuántas cosas jodidas se habían hecho. Y después Israel no comprende que la gente le llame traidores. Y después Israel lo que hace es decir que eras un anormal, que no entendió por dónde iba. No. Evidentemente el que no entendió por dónde estaba llevando su carrera y la música que estaba haciendo ese grupo era probablemente él mismo. Yo voy a ponerle un fragmento para que alguien me diga si cuando usted ve esto no piensa inmediatamente en, óyeme, qué cambio tan drástico, qué timonel tan enloquecido terminó cogiendo las riendas, ¿no? Tomando el mando de ese buque, porque no iban por donde están hoy. Miren esto, por ejemplo, miren cantando, ya que les mencioné a Fran Delgado, miren a Buenafé cantando La Otra Orilla. Una canción de admisión, una canción de reconocimiento de sufrimiento, una canción donde el propio Fran Delgado dice, y aquellos que les gritamos gusanos, como yo, tendremos que tragarnos el nombrete. Y necesitamos su dinero o su consuelo. Pero esto no tiene nada que ver con lo que es esa Buenafé de hoy. Yo siempre escucho hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro, blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un toque de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo, y lo digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sahuesera, calle 8, Jayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Usted me va a decir que no duele ver eso. Buena interpretación, la cantan hermosa, suena hermosa, es una gran canción por Fran Delgado y por ellos también. Ahí había una frescura, ahí había un agradecimiento, ahí había un vínculo, ahí había una admisión de que había dolor y de que, ¿sabes qué? Esa exclusión y ese dolor no habían sido causados por ninguna mafia ni un carajo, Israel. Habían sido causados por una revolución que nos había segmentado, que nos había obligado a excluirnos entre nosotros mismos y a romper vínculos entre nosotros mismos. Era la revolución, era ese sistema el que impedía que familiares estuvieran en contacto con los que estaban del lado acá. O eso lo has olvidado, o eso nunca lo conociste. Y cuando uno escucha eso y uno entiende lo que comenzó a pasar posterior, vaya usted a saber por qué. A estos los captaron completamente. El sistema se dio cuenta de que había una perla, de que había algo útil, de que había algo que realmente componía cosas diferentes. Señores, negar eso es decir, como escucho a algunos decir, Silvio Rodríguez es un mediocre. Yo te escucho y te digo, ya, gracias por tu criterio, sigo camino, pues yo no tengo nada que explicarte. Si es eso lo que dices, porque estamos en contra de su postulado político o porque yo no lo respeto a él como intelectual políticamente hablando, ¿no?
pero su obra tú no puedes decir eso. O sea, de igual forma tú no puedes decir que todo lo que han hecho esta gente es mierda. No es verdad. No lo es. Hay muchas buenas canciones que tienen, que cuando esta mañana pasé por ahí, estaba como en esa cuerda, ¿no? ¿Y qué habrá llevado a esta gente a aceptar ese pacto con el diablo? ¿Qué habrá llevado a este muchacho y al otro, que son gente noble de campo, guajiros igual que yo, a salir después del 11 de julio, Israel, a decir, estamos aquí para echar para adelante, y si hay que, mira, en la práctica era, si hay que fajarse, nos fajamos ahora mismo, con un pueblo, con un mar de gente que lo que estaba era pidiendo libertad, que estaban hartos, que estaban agotados de seguir aguantando miseria. Israel, mientras los que deciden en ese país, lo único que hacen es engordar sus barrigas y sus pavadas, hermano. O eso no lo sabes. Tú te has tomado el trabajo con honestidad, pero desde la honestidad de mirar cómo viven todos los jerarcas con los que hoy tú te rodeas. Y eso lo sabemos perfectamente. Cómo viven los que mandan en ese país y cómo viven los mandados. Coño, desconocer eso cuando vienes de un estrato social tan de abajo, ¿verdad? Tan sin mamá, sin papá, sin apellidito, sin soy el hijito de fulanito. No. Escalando. Cuando uno escucha esto, tú dices, esta gente traicionaron, pero no traicionaron necesariamente a su público. Se traicionaron a sí mismos. Llevaban una carrera que podía ser hermosa, que podía ser noble. Fíjate lo que te voy a decir aquí. Y esto es una descarga que se me ocurrió esta mañana y que dije, lo voy a compartir con el público durante el programa. Hay gente que a uno le gustaría que estuviera más involucrada, ¿verdad? Hay gente que a uno le gustaría que hiciera alguna declaración apoyando una causa que uno considera noble y no lo hace. Coño, pero al menos quédate callado con las bribonadas del otro lado. Porque lo que ha hecho Israel, por lo cual yo le puse, algunos de ustedes todavía se acuerdan, boquiflojo sonso, es porque prácticamente cualquier campañita mierdera y mediocre e injustificable ha tenido a Israel detrás en los últimos tiempos. Pero ha hecho un silencio vergonzoso cuando, por ejemplo, el gobierno que él defiende en ese mismo país permite que se muera una anciana el otro día sin ver a su hijo, al que encarcelaron precisamente por pedir libertad tiempo atrás. Que ese tipo de causas no encuentren eco en una persona como esta es la razón por la cual, por ejemplo, y sé que no tiene nada que ver con eso, aunque son muy amigos, así que sí tienen algo que ver, cuando yo digo que no creo en Carlos Lazo, no creo en Puentes de Amor, no creo en las intenciones que dicen promulgar, porque convenientemente callan cuando hay cosas como esas. Ay, vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de los lazos, perfecto. Pero cuando hay que hablar de las exclusiones y de las hijeputadas que comete ese gobierno contra las familias cubanas, ahí es mutis por el foro. Entonces usted es un oportunista. Pero es imposible, al menos para mí, escuchar y ver a Israel y ver a Buena Fe cantando esto y no decir, cojones, ustedes se traicionaron a ustedes mismos, no al público. Era esto lo que ustedes sentían. Era esto lo que ustedes tenían adentro durante la mayor parte de esa primera época de su carrera. Y no necesitábamos, al menos yo no necesito un panfleto. Yo nunca voy a la música a escuchar panfleto. No. Me causan repelús. De hecho, algunas canciones que me he burlado de la canción a las vacunas, eso es puro panfleto. Por más que para usted sea una causa hermosa y podamos coincidir en que vacunas, en que medicinas para las personas, sea donde sea, es una causa hermosa. Pero es una canción panfletera y punto. Es una canción de encargo de la que usted dice, o te la encargaron o te la encargaste tú mismo, pero había que hacerle esa canción a las vacunas, ¿no? Pero tú dices, ¿había necesidad de destruir esa carrera? ¿Había necesidad de comprometer tanto, de vincular tanto con una causa política que es indivisible en la actualidad? En la actualidad, la música de Buena Fe, mira, tú la identificas inmediatamente con Tribuna, con Acto, ¿verdad? Con 26 de julio, con 28. Y tú dices, has segmentado, has formado parte precisamente de la exclusión de esa otra orilla a la que estás cantando en esa canción. Un día Tío volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu gregario, y ya no le dijeron más gusano, porque
que empezó a ser un comunitario. Y al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo, como años antes pasó en Camarioca. Risa da hoy hablar y escuchar hablar año 80 y Camarioca y Éxodo del Mariel y Balseros en comparación con lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad? O sea, nos parecía que esos eran los ejemplos más grandilocuentes que podíamos encontrar y palidecen de insignificancia en comparación con los números de hoy. El puerto del Mariel lo fue engullendo. Te entiendo, Nina. Te entiendo porque esta mañana cuando me di cuenta de todo eso, cuando pensé todo eso y puse algunas de esas canciones, yo dije, era otro el feeling, man. Era otro el mood. Incluso el Ernesto rebelde, el Ernesto enfrentado a un sistema que había construido un país que no me gustaba vivirlo así y que yo tenía derecho a decirlo sin que me reprimieran, sin que me expulsaran. Encontraba en ese espíritu, en algunas de esas canciones, algo de consuelo. Algo a qué aferrarte, ¿no? Porque incluso había una identificación a nivel generacional. Era otra onda, era otro feeling. Engullendo y lo digo yo. Y la canción, insisto, esta en particular, no es de ellos, es de Fran Delgado, pero tú eliges para cantar lo que quieres. Tú sabes, ahora sí les voy a poner también algo que sí es de ellos. Yo sé que bajo ningún concepto Israel me va a dar la razón. Porque además cuando tú ya vas cuesta abajo y cuando ya tú crees que no hay vuelta atrás, ya lo único que puedes hacer es como hacíamos en las pruebas de matemáticas. ¿Se acuerdan? Trabajar en base al error. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿No? Ya metiste la pata aquí, ya sigue calculando sobre el error que tuviste. Y ahí no te voy a seguir quitando puntos. Entonces, ese es el razonamiento de algunos, ¿no? Pero yo creo que es innegable darse cuenta de que le ha hecho daño al grupo, a la obra del grupo, ese tipo de activismo, ese tipo de compromiso. Y le voy a poner solamente un ejemplo y lo voy a relacionar con lo que le estaba diciendo antes. Si en cada jodido concierto Bruce Springsteen saliera a dar una charla política, terminaba cayendo en esto mismo. Si de repente la obra de Bruce Springsteen, estamos hablando de un Hall of Famer, ¿verdad? Estamos hablando de una mega estrella mundial planetaria. Bueno, también puedes arruinar tu carrera porque también vamos a estar aquellos que, como yo, vamos a decir, no, hermano, yo no vengo aquí a eso. A mí me pasó hace muy poco, ¿saben con quién? Y ahí Susana va a estar asintiendo al otro lado. Nos pasó con Creed, con la banda Creed. También con Three Doors Down, que tocaron para colmo antes que Creed. Ya eso se los dije un día aquí. Óyeme, yo voy a un concierto de rock, no a una misa. Si yo quiero ir a una misa eclesiástica, religiosa, voy a la iglesia. Si yo vengo aquí, yo respeto tu concepto religioso y tu tal, pero no vengas a leerme pasajes de la Biblia, literalmente, entre canción y canción. Y que tu concierto no sea toda una especie de oda religiosa, porque yo voy a decir, yo no vine aquí a esto. No me siento demasiado a gusto aquí. Vamos, no es que se esté adorando al diablo y a Satanás y yo voy a decir esta mierda tampoco. No, pero me aburre que me estés dando un sermón entre canción y canción y que todo sea alrededor de lo mismo. Es lo que creo en esto. Israel ha dicho que algunos interpretaron mal y que por eso son anormales. Yo me estaba acordando de eso, lo que estaba pensando, y yo estoy diciendo, ¿es que nos equivocamos nosotros o es que este individuo y nadie lo pudo frenar, ¿no? Obviamente. Pero este individuo equivocó, se confundió, se perdió él mismo en lo que quería hacer como obra. Yo les voy a poner un ejemplo de una de esas canciones también de los principios de los 2000. Esta sí creo que estaba en Corazonero, pero no estoy muy seguro, ¿no? Ya, vaya, antes de 2008, 2007, 2006, en ese rango. ¿Se acuerdan de Por si las moscas? Miren cómo comenzaba. Esto es un inicio de la canción. Miren lo que dice al inicio de esa canción para que ustedes vean que lo que decía, lo que cantaba el joven Israel Rojas en ese entonces es en lo que se terminó convirtiendo él. Oigan esto. ¿Quién no nos quiere rezar que algún verso atrevido a de perverso o no haga digestión? Alguien que decide. Quien no nos quiere
reza que un verso, algo así, oigan. ¿Quién no nos quiere reza que algún verso atrevido acuñen de perverso? Que algunos de los versos que tenía el grupo, que algunas de las canciones, que algunos de los fragmentos, había que acuñar de perverso o no haga digestión a alguien que decide. No se lo trague bien el poder, ¿verdad? ¿Verdad, Israel? Que estamos entendiendo muy bien que no somos tan tontos. Mira, no somos tan anormales. Aquellos que, ojo, yo no te puedo decir que yo era un hincha, un fanático. No te puedo decir, no, yo fanático era en ese entonces a Metallica, por ejemplo. Ahí es que estaba, había descubierto yo a Metallica y estaba obnubilado, darling. Pero el metalero que escuchaba rock, creo que incluso más duro del que escucho hoy, los oía a ustedes y decía, aquí hay nivel, aquí hay clase, aquí hay inteligencia. Aquí hay una aspiración poética. Esto tiene otro nivel. No todas me parecían así. La canción del espermatozoide me sigue dando ganas de llorar. No todo era bueno, pero lo que era bueno realmente era muy salvable. Y oigan lo que decían. ¿Quién no nos quiere reza que algún verso atrevido acuñen de perverso o no haga digestión alguien que decide con semejante análisis barato, sabiendo que cualquiera brilla un rato cuando se acabe todo destellito no tú. Yo no sé si eso es un son, si es un changüí, tiene un 3 de fondo, yo no sé, yo no soy un experto. Yo sé que eso es muy buena música. El que diga lo contrario, sencillamente está viciado por el criterio político. O sea, eso que usted está escuchando, esa sonoridad que usted está escuchando, usted tiene que conceder y decir, cojones, sí hay nivel. Y sobre todo en esa época, todo lo que iban sacando era creativo, era innovador, era diferente a todo lo que sonaba en Cuba. Nadie puede decir que no. Sabiendo que cualquiera brilla un rato, cuando se acabe todo destellito, no tuve casa ni carrito. Cuando se acabe todo destellito, no tuve casa ni carrito. Terminaste teniendo casa y carrito, Israel, gracias al poder, gracias a la cercanía de aquellos con los que pactaste. Fíjate lo que es cantar desde una posición creativa, independiente, diciendo lo que hemos logrado y lo que vayamos a lograr, que sea lo que salga, pero sin tener que escribir los versos que le hagan digestión al que decide y sin tener que acercarnos a lo... Fíjate tú qué diferente y fíjense qué música tan distinta. ¿Sí? Sabiendo que cualquiera brilla un rato, cuando se acabe todo destellito, no tuve casa ni carrito, mezclando el compromiso con bicarbonato, la polémica social y sus demanes, que la rabia no nos mute a camajanes. Que la rabia no nos mute a camajanes. Precisamente en lo que han terminado mutando, Israel. Por eso es doloroso. Óyeme, déjame buscarte comentarios aquí. Mira, aquí hay gente poniendo. Déjame ver. Yo era... Mira, por ejemplo, Luis Alonso. Yo era de los frikis que empezó a buscar su música a raíz de Catalejo. Qué decepción después del 27N y del 11J. Mira, Abel Unicornio. Sí, a mí me partieron el corazón esta gente. O sea, qué desilusión. Yo quiero que se den cuenta, incluso los integrantes del grupo o el propio Israel, al menos yo y al menos muchas personas honestas, no decimos esto ni con ánimo vengativo, arribista, lo decimos con dolor, cojones, con tristeza, con decir, coño, men, ¿por qué hiciste esto? No porque demostraste tu simpatía con el proceso revolucionario. Hay otros tantos que lo han hecho y no necesariamente han comprometido sus carreras, su obra directamente. Mírame, en el momento en el que ustedes, y no digo que ese fuera el antes y el después, pero digo que eso fue un momento trascendental, en el momento en el que ustedes fueron sentaditos carrito con carrito, asientito con asientito, con Nicolás Maduro y otros asesinos, ahí en Venezuela, literalmente dentro del carro, en el momento en el que ustedes han sido sencillamente una extensión del gobierno cubano, que los utiliza a su antojo y que algún día, óiganme bien, algún día los va a desechar.
El ejemplo perfecto, ustedes lo tienen muy cerca, uno que era aliado de ustedes y que hoy es un gargajo, Edmundo García. Ese mismo ejemplo de Edmundo García, que era también un niño lindo del gobierno cubano aquí, eso es lo que les termina ocurriendo a todos. Lo que pasa es que en el caso de ustedes, Edmundo García es un tipo sin talento absoluto. García es relevante solamente por haber defendido a la dictadura cubana, nada más. Toda su obra está condensada en el trabajo procastrista que hacía. Si Edmundo García hubiera sido un individuo común y corriente aquí, allá o acullá, nadie hablara de él. Su única relevancia es lo que defendió en Miami. De eso estamos más que claros, ¿verdad? En el caso de ustedes no, Israel. Ustedes iban haciendo una obra que, por ejemplo, a una persona como yo, que hoy tiene 40 años, que va llevando a la escuela a su hijo, le sale una canción de esa época e inmediatamente la escucha con nostalgia, con tristeza, con decepción, pero diciendo, hay nivel. Pudieron haber hecho una carrera muy bonita y la llevaban y la estaban haciendo y se encargaron de empañarla, de contaminarla, de intoxicarla, de politizarla, pero ustedes, Israel, no nosotros. Nosotros hubiéramos querido que te quedaras haciendo esto, poco más, poco menos, pero nos obligaste en el momento en el que vimos que eras un aliado de nuestros represores. En el momento en que las personas que me hicieron a mí irme de mi país para poder tener un remanso de paz, para poder tener libertad de expresión, para no estar obligado a que esos que deciden que dices en esta canción, que eran los que no les hacían digestión tus versos en ese entonces, Israel, y que son los que te ponen hoy en las tribunas. ¿Qué diferencia, verdad? La música que hacías en ese entonces comienza diciendo, y antes de poner el coro y terminar, voy a regresar ahí. La música de entonces tú decías y tú sabías que no le hacía digestión a los que deciden. Hoy es la música de las tribunas. ¿Y tú crees que algo no ha cambiado? No, pero no ha cambiado en los que deciden. Eres tú el que cambiaste. Es buena fe lo que cambió. Quien no nos quiere reza que algún verso atrevido acuñen de perverso o no haga digestión. Alguien que decide con semejante análisis barato, sabiendo que cualquiera brilla un rato. Cuando se acabe todo destellito, no tuve casa ni carrito, mezclando el compromiso con bicarbonato. La polémica social y su desmanez, que la rabia no... ¿Será que ellos no leen estos comentarios? Mira, Israel, estas personas no te están ofendiendo. Mira, los comentarios que estoy subiendo no son los que te están diciendo chivato, agentón. No, no, no. Esos también tienen derecho a opinar, ¿verdad? Lo dicen también de mí, lo dicen de todo el mundo, ¿eh? Que hay gente idiota por doquier. Estamos sobradísimos de idiotas, no va de eso. Mira estos comentarios, los que he estado poniendo. Gente que te dice, me dolió, me duele haberlos perdido ustedes. Que ustedes dejaran de cantar para nosotros. Que ustedes terminaran siendo sencillamente parte de la maquinaria que nos desprecia, que nos detesta, que no nos permite votar legalmente en nuestro país, que solamente quiere de nosotros, ¿sabes qué, Israel? Nuestro dinero. No quiere nuestras opiniones. No nos permite ser cubanos si no estamos con ese partido. Entonces, estas personas sienten tristeza. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenernos todavía. Seguimos saludables de amistad, huyendo a la epidemia bobería, sin farándula ni piña ni intenciones de colgarnos a los movimientos. El tiempo nos revienta de canción. Devoto, un tonto no, un imbécil. Es como llamó. No, perdón, anormal. Esa es la palabra, porque dice devoto. Es un tonto, Ernesto. Los que hacen esas interpretaciones son estúpidos según el señor Israel. Y anormales, fue lo que dijo. Eres tú el anormal que creíste que hiciste esa interpretación. O sea, eso es algo que no se hace jamás. Jamás. Ese es el pecado capital de cualquier artista. ¿Sabes por qué? Porque cuando un creador hace un producto artístico, saca un producto artístico, es para que cada cual lo use. Es para que cada cual lo sienta, es para que cada cual le dé su propia interpretación y le dé su propio significado. Y desautorizar ese significado, ese sentimiento que tantos, porque además Israel,
¿Cuántos anormales éramos? No estamos hablando de 4 o 5 gente. A que te has dado cuenta después que eran muchos, muchísimos. Lo que pasa es que ya metiste la pata. Y yo sé que pedir disculpas es muy jodido. Yo sé, de hecho, lo que le dijiste al necio fue todavía peor, ¿no? O sea, no, yo lo siento mucho si alguien se sintió ofendido, pero es double down. Porque lo más hermoso ahí era decir, estuvo muy mal. No serías el primero ni el único. Gente que ha dicho, estuvo muy mal. Ofendí, herí miserablemente a muchísima gente que amaba mi música y que en efecto había tomado mi música como un estandarte que, coño, créeme que hace falta, brother. Créeme que hace falta. Yo no tengo que explicarle a un artista, a un cantante, a un músico, cuánto significa la música, pero sí lo puedo explicar desde mi perspectiva. A mí la música me ha ayudado a vivir. La música a mí me ha ayudado a respirar. Sin los libros que he leído, sin la música que he escuchado, yo sería un ser completamente miserable. Tú quita la música de mi vida y voy a ser un ser apagado, triste y deprimido los años que me queden de existencia. La música nos permite eso. Y cuando le dijiste anormales y cuando has traicionado la cercanía, la simpatía y la empatía de tantos que nos tuvimos que ir, de tantos que nos tuvimos que marchar con lágrimas en los ojos sin ver a nuestros seres queridos morir. Por eso es una historia que pudo ser linda y ha terminado siendo terrible. Es muy dolorosa. Obreros de los buenos sentimientos. Por si las moscas. Usted dígame que eso no es hermoso. Es a eso a lo que yo me refiero, no a esa acción en particular, sino es a ese feeling, a todo lo que representaba frescura. Y por eso voy a terminar diciendo algo que yo repito frecuentemente, machaconamente en este programa y lo creo. Todo lo que toca ese sistema, todo lo que toca ese socialismo que fue concebido para crear sociedades más justas, para eliminar las desigualdades espantosas entre los seres humanos, ¿verdad? Para eliminar la explotación. Ese era el concepto original, quiero decir. Una vez que abriste la probeta y lo sacaste y lo esparciste en la realidad, terminaste generando engendros maléficos, terminaste generando división, odio, muerte. El otro día les recomendé que vieran la serie de Vietnam, The Turning Point. ¿Ya lo vieron? ¿Vieron el comportamiento de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur? Saca por un momento de la ecuación Estados Unidos, sácalo por un momento, y si estuvo bien y si el apoyo, no, ya eso lo hemos hablado en detalle. Mira a los propios vietnamitas entre ellos mismos. ¿Quiénes fueron los expansores? ¿Quiénes fueron los conquistadores? ¿Quiénes fueron los que te quemaban vivos? Los que torturaban. ¿Quiénes? Los Vietcongs. Vietnam del Norte extendiéndose hacia Vietnam del Sur. Te das cuenta de que todo lo que tocan, todos son reyes midas de la mierda. Todos estos comunistas cagalitrosos. Porque terminaron cogiendo, no fueron tontos, fueron astutos, no nos engañemos. En lugar de seguir atacando a ese grupo, se dieron cuenta de que había potencial. Se dieron cuenta de que eran queridos, ¿verdad? Se dieron cuenta de que era un grupo con una voz diferente, con una humildad diferente, venían de estratos diferentes y estaban proponiendo un producto diferente en ese contexto. Dijeron, lo mejor que podemos hacer es atraerlos a nuestras filas. Se los quitamos a ellos. Se los quitamos a los que querían que alguien cantara por ellos, a los que querían que alguien tuviera voz por ellos. Todas esas personas, a mí me encantaría saber, no he conocido todavía a nadie y me gustaría ese testimonio algún día. Algunos de los muchachos encarcelados el 11 de julio o los días siguientes que te dijera, yo era un fanático de Buena Fe. Yo fui a todos los conciertos que pude de Buena Fe, siempre que tocaron en mi pueblo o en la universidad o cercano. Y estando en la cárcel, yo supe que Israel y que Joel estaban afuera del ICRT diciendo aquí estamos para lo que haga falta y con la revolución y echando para adelante y que nadie se confunda y qué sé yo. A ver si había traición o no en algo como eso. Como dije al principio, esto no era noticia, era apenas una reflexión. Cómo ha terminado todo pudriéndose. Cómo tantas historias hermosas. Esta es una, ¿verdad? Podríamos poner varios ejemplos, pero esto es un ejemplo, yo creo que paradigmático de todo lo que digo cuando digo que ese sistema es como el rey Midas, pero de la mierda. Pudre todo lo que se acerca, todo lo que toca. Tantos deportistas, tantos cantantes, tantos pintores, tanto talento, tanta bondad
que terminó pudriéndose, que terminó siendo corrosivo, ¿verdad? Perdiendo la esencia, perdiendo el alma. Te das cuenta cómo la historia pudo ser una y terminó siendo otra, ¿no? Qué triste.